La, par- la parte del circuito mostrado en a la izquierda de las terminales puede ser reducido a su equivalente, a su circuito equivalente Norton usando, bueno, transformación de fuentes. Bueno, el, equi- el circuito equivalente Norton mostrado en B resultante se caracteriza por los parámetros corriente de Norton 1,5 y resistencia Thevenin 80 ohmios. Ahí se determinan los valores de I sub S y R Thevenin y dado que no me dice R1 y la fuente de corriente y dado que R2 puede variar de 0 a infinito, determina el valor máximo de la potencia y la potencia entregada a R2. Entonces lo que tenemos que determinar es el circuito, el equivalente Norton entre estas dos terminales. Para ello aislamos el circuito quedándome de la siguiente manera. Bien, la primera pregunta en A voy a determinar con los datos que me da. Me dice que la corriente de Norton es 1,5 amperios. La resistencia Thevenin es 80 ohmios. Por lo tanto, el voltaje Thevenin por la ley de Ohm es resistor por la corriente. 40 sería 1,5 por 80. 120 voltios. Bien, entonces la corriente Norton, empezamos por estos dos. Vamos a utilizar estos dos parámetros, corriente Norton y voltaje Thevenin. Empezamos por la corriente Norton, sería la corriente de cortocircuito, indica que es 1,5. Este resistor está en paralelo con este cortocircuito, por tanto tiene 0 voltios, 0 amperios. Este resistor se retira. Entonces, estos dos resistores están en serie, voy a combinar. Entonces, el circuito que me genera es el siguiente. Entonces, por la ley de voltajes de Kirchhoff en esta trayectoria cerrada, si subida es 25, caída es 25. Por la ley de Ohm acá sería un cuarto de amperio. Entonces, en este nodo, o 0,25, ¿no? Como quieras llamarlo, bueno, que entonces I sub S sería exactamente igual a la suma de corrientes que salen. Sale 1,5 y sale un cuarto, pero en dirección opuesta sería menos un cuarto o menos 0,25. Entonces la fuente vale 1,25. ¿En qué unidades amperios? Bien, ahora vamos a con el parámetro de voltaje Thevenin. Bien, acá estos dos resistores se combinan a 100. La fuente de corriente hemos determinado 1,25. Voltaje a circuito abierto 120 voltios. Por la ley de voltajes de Kirchhoff. Subida es 25. Si caída es 120, subida tiene que ser 120. Me falta una subida de, sería 30 de 95. Entonces la corriente acá sería 95 entre 100, 19 entre 20. Con esa dirección. En este nodo me interesa esta corriente y sub 1, ya que por la ley de Ohm el resistor es el voltaje entre la corriente y sub 1. La corriente y sub 1 sale es igual a las corrientes que entran entre 1,25 y entre esta corriente que es la inversa. Entonces sería 1,25 menos 19 entre 20. Ahí sub 1. Entonces
120 a I sub 1, entre I sub 1 es 400 ohmios. Bien, ya hallamos R1 y sub S. Bien, vamos por la pregunta B. Determine la potencia, determine el valor de la potencia máxima que se le puede entregar a la carga. Bien, eso ocurre cuando la carga es exactamente igual a la resistencia Thevenin. Y en esas condiciones la potencia es máxima y se determina como un cuarto del voltaje Thevenin elevado al cuadrado entre la resistencia Thevenin. Acá el voltaje Thevenin es 120. Y la resistencia Thevenin es 80. Entonces un cuarto del voltaje Thevenin elevado al cuadrado entre la resistencia Thevenin es 45 watts. Bien, corroboramos con el solucionario a la pregunta 5.6-10. Bien, acá I sub S 1.25 y R1 400. Correcto. Y con respecto a la pregunta B sería 45 watts la potencia máxima. Correcto.